Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bueno, como siempre, nos reunimos nosotros para hablar de temas de interés para todos. Y yo creo que un tema que es bien sensible para nosotros y sobre todo por estas épocas es acerca del perdón y la reconciliación. Hay mucho que hablar sobre el tema. Voy a contextualizar algo que sucedió en Colombia, por ejemplo, con el tema de la guerrilla que hubo y un presidente que buscó pues la paz, el perdón y la reconciliación con este grupo terrorista, pero de una manera errónea, equivocada. Paz y reconciliación, perdón y reconciliación, dándoles prebendas y dándoles cargos públicos y sentándolos en el Senado. Esa fue el perdón y la reconciliación que se tuvo, pero el pueblo fue afectado. Entonces, tal vez nosotros tenemos un concepto de perdón y reconciliación, pero no es un concepto realmente bíblico. Nosotros tenemos muchas frases, las personas tienen muchas frases que dicen perdono pero no olvido, no perdono pero no te vuelvo a hablar. Bueno, tenemos tantas cosas, pero yo creo que desde el punto de vista cristiano debe haber alguna enseñanza. Y la primera pregunta que yo quisiera que respondiéramos es ¿por qué es tan importante el perdón, José Luis? El perdón es importante partiendo de la base que si hay que perdonar es porque anteriormente ha habido un conflicto. Uh-huh. Puede ser un conflicto de intereses, un conflicto familiar, un conflicto emocional. Ha habido un conflicto. Y en ese conflicto siempre hay dos partes, o tres, pero hay como dos bandos. Sí. Un bando que es el bando herido, dañado, difamado o simplemente tirado al suelo, y el bando que ha hecho todo el daño. Aunque siempre que hay un conflicto, yo opino que nunca una de las partes tiene toda la razón o toda la culpa. Uh-huh. Que hay una mezcla ahí. El porcentaje ya hay que irlo descubriendo. Y en ese conflicto se producen heridas, como una guerra. Y el asunto del perdón, lo que pasa es que es una guerra dentro del corazón del hombre, de su alma, de su espíritu, de su vida interior. Sí, claro. Y ahí es complicado, porque nadie sabe todo lo que se fragua ahí dentro de daños, porque luego está el mundo de los pensamientos, que cuando algo nos daña o nos ofende o nos hiere, nuestra cabeza no para. ¿Y qué ocurre? Que antes de buscar el perdón, por la naturaleza caída que tenemos, buscamos la venganza. Así es. Nos gusta más el ojo por ojo, el diente por diente, que el perdón. Y entonces cuando hay un conflicto y hay ese deseo de venganza, necesitamos el mensaje de Dios. Porque el hombre, no por voluntad, por naturaleza, por nuestros pecados y maldades, no somos capaces de perdonar. El que resulta directamente afectado por la falta de perdón es uno mismo, ¿no? Mateo 6, del 14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La palabra de Dios enfatiza mucho en el perdón y mira el contexto y mira el riesgo que corremos al no perdonar a nuestro prójimo. Es que tenemos que partir de algo que está claro y que no admite todo el mundo. Uh-huh. Es que somos culpables. Aunque no haya conflictos con nadie, aunque no tengamos ningún roce con familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, con lo que sea, sí. Cada uno de nosotros hemos pecado. O sea, somos culpables de algo. Hemos levantado un conflicto. Pero no queremos reconocer que nosotros somos los responsables de ese conflicto. No queremos reconocer nuestros pecados. No queremos reconocer nuestras faltas. Y entonces, delante de Dios, nos presentamos o nos justificamos como personas libres, que no hemos hecho nada.
Y me viene mucho la imagen del... yo no soy futbolero, no entiendo de fútbol, pero algunas veces que he visto algo de fútbol me hace gracia cuando juegan están haciendo una jugada y uno da la patada al otro, el otro se cae porque le ha dado un patadón tremendo, y el que ha dado la patada levanta las manos al cielo diciendo, yo no sé, yo pasaba por aquí y le vi en el suelo, y es que le ha dado una patada que le ha roto casi el menisco. Pues está ahí. Entonces, claro, la sabiduría de Dios, la igualdad de Dios es que nos confronta al hombre y nos dice, ten cuidado porque estás llamado a perdonar, porque delante de mí todo hombre es culpable. Todo hombre ha hecho un conflicto con el cielo. Todo hombre ha desafiado a Dios, ha ofendido a Dios, y al ofender y desafiar a Dios, ese pecado también ha hecho maldad en medio del mundo, en medio de su familia, en medio de los demás. Entonces, si nosotros no queremos perdonar a los demás, entonces Dios dice, entonces, ¿cómo puedo hacer yo con alguien que no perdona a otros y él mismo es culpable? Entonces nos hace una advertencia. Tenéis que perdonar porque yo, que soy el Dios justo, perfecto, os amo, y si venís a mí os perdono. De hecho, cuando los discípulos le piden a Jesús, Señor, ¿cómo tenemos que orar? No porque no supieran hacer oraciones, venían de la sinagoga, se enseñaba allí las oraciones del Antiguo Testamento y todos los rituales, pero había algo que les faltaba, una comunión íntima con Dios. Y el Señor se para y con una llave maestra les dice, vosotros oraréis así. Y llega un punto que dice, Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a los que nos deben, a los demás. Y se añade también en otra escritura, con la medida que medís, os será medido. ¿Por qué tenemos? El perdón no es un sentimiento, no es una opción. El perdón es una necesidad para el que se siente herido, porque si no su propia vida se va a amargar, y es una necesidad para encontrar la salvación, buscar el perdón de Dios, reconociendo que hemos pecado, y a la vez usar también con otros el mismo amor y la misma misericordia que Dios nos muestra, para que entonces, al perdonar a otros también delante de Dios, Él vea que somos sus hijos, que con ese amor y ese perdón que Él nos ha dado, lo transmitimos a los demás. Y eso es una decisión. Cuando se busca el perdón, no hay que buscar quién es el culpable. Hay que perdonar al margen de. Esto es complicado. Seguramente que ahora hay personas que nos estén viendo y oyendo por la radio que dirán, es que mi caso es muy duro. Yo puedo hablar de casos muy duros en mi vida personal, pero no, hay que perdonar y no hay que buscar culpables. Si uno perdona, es que perdona. Mira, te perdono. Ya está. No vamos a buscar quién es el culpable y quién tuvo la culpa, porque eso es la reconciliación humana. Encontrar partes para ver, tú me hiciste, yo te hice, como los niños cuando se pelean. Uy, porque que fulanito me ha pegado, viene llorando un niño. Y vas y oye, ¿le has pegado? Y él te va a decir, sí, pero él me pegó antes. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo resuelve un padre? Pues llevando a los niños a que se acepten, no buscar el culpable y que se reconcilien. El perdón nos ayuda, en primer lugar, a tener presente que nosotros también hemos sido perdonados. Que no somos perfectos, no somos tan inteligentes ni tan excelentes. Y que porque Dios ha tenido misericordia, nosotros también tenemos que perdonar con ese mismo amor. Y de hecho Jesús murió en la cruz, las últimas palabras o de las últimas fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es una de las enseñanzas que más énfasis tiene en la Biblia. Y la falta de perdón es como yo estar cuidando un preso que no tengo. ¿Sí? La persona que me hizo el daño anda igual libremente por ahí haciendo lo suyo, pero yo tengo presa a esa persona en mi corazón y ando pendiente de qué hace y qué deja de hacer, y me amargo me amargo mi corazón, dejo de dormir y estoy pendiente, siendo el guardián de esa persona,
y realmente esa persona, si me hizo el daño, ella está feliz y ni cuenta se ha dado, anda en lo suyo, y yo sigo cuidando ese preso que no tengo realmente. Entonces, aquí hay otra pregunta, José Luis, que yo consigno las preguntas que hay. ¿Cómo? Porque yo sé que se están preguntando muchas personas, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar cuando alguien me ha causado un gran daño, un gran dolor? O sea, muchas personas luchan con el concepto de perdonar situaciones donde han recibido mucho daño, donde cómo se puede encontrar la fuerza para decidir perdonar en tales circunstancias. ¿Hay límites para el perdón? Bueno, hay varios límites, sí hay. ¿Cuál es el límite? La voluntad. Okay. Si uno no quiere perdonar, no hay nada que hacer. Uh-huh. Ahora hay dos cosas. Tú has hablado de presos. Cuando hay un conflicto y ese conflicto divide a las personas y el que ha hecho el daño no quiere reconocerlo, sí, y el que lo ha sufrido no quiere reconocerlo, los dos son presos. Porque aunque el que ha hecho el daño parece que va por ahí, jiji, jaja, y va adelante, hay algo que Dios ha puesto, la conciencia. Toda la persona sabe dentro de sí el daño que ha hecho. Y hay personas que sueltan mucha ira uh-huh. y violencia verbal y física a los demás o en la familia o en su entorno porque se sienten culpables, pero a la vez su orgullo es como un tapón, su soberbia es como un tapón que les impide soltar eso. Y se frustran porque quisieran quitarse esa culpabilidad y no pueden. Ay. Sentirse culpable sin perdón es, como se suele decir, un martirio chino. O sea, es algo muy fuerte. Es preso de su propio daño. El pecado es un cáncer. Dañar a otros es pecar. Uh-huh. Y el cáncer siempre va comiendo. No lo verás por fuera aparentemente, pero va comiendo toda la vida. Y la persona esa es presa. Y a la vez, el que ha sufrido el daño es preso porque dice, mira, me han ofendido, me han hecho daño. ¿Quién se da cuenta de esto? Pero ¿cómo yo puedo perdonar este asunto? ¿Qué hago con esto? Pero tiene que entender que si no perdona, esa persona, ese hecho va a estar en su vida reflejado a través de unos acontecimientos y de una persona que también le van a amargar. Porque cada vez que vea a esa persona u oiga de ella, se va a revolver, va a tener también ira, no va a querer saber nada. Entonces, como los dos, que son presos de todo ese daño, porque hay que entender una cosa, el que metió los conflictos y el que metió todo el daño y llevó a la gente a no perdonar fue el diablo, el pecado. Todo lo malo viene del diablo, pero todo don perfecto y bueno viene del Padre de las luces, Dios. ¿Cómo se puede solucionar esto? Simplemente hay que acudir a Dios. Hay que acudir a Dios en la posición que estemos. Y tú dirás, es que a mí me hicieron mucho daño, ¿qué va a pasar con esto? Sí. Sin duda tienes razón. Sin duda la persona dañada tiene motivos. Claro que sí. Pero hay algo que está por encima, la liberación, la salvación, la vida. ¿Y qué es más importante? Vivir toda la vida amargado, herido, violento, porque tu orgullo, tu suficiencia no quieren aceptar y que buscas una venganza, que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa que a ese se le haga esto o aquello, o buscamos justicia. La justicia está relacionada con el perdón. Y cuando Dios muestra su justicia, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Dios no puede perdonar el pecado si no se reconoce. Claro. Cristo murió en la cruz para los que quieren reconocer eso. Y cuando venimos a Dios y reconocemos, Señor, yo estoy herido. Por ejemplo, yo cuando me convertí, fui un joven salido de las calles. Y yo con mi padre no tenía una buena relación. Yeah. Porque le tenía mucho odio, mucho rencor. Sencillamente porque
Nunca me abrazó, pero sí me pegó. Lo resumo así. Pero cuando yo conocí el Evangelio, me di cuenta que yo mismo me estaba haciendo daño y pedí ayuda a Dios. Claro. Y cuando yo solté aquello y dije, Señor, tomo la decisión de perdonar a mi padre y te pido ayuda. No busco lo que me hizo o lo que me dejó de hacer, no, porque sin duda yo también hice cosas que le afectaron a él. Cuando yo fui a Dios y Él me liberó y me di cuenta de que yo era hijo de Dios y tenía esperanza de vida eterna porque había sido perdonado sin motivo, ¿qué motivo tenía Cristo para morir en una cruz siendo Dios? Ninguno. Dios desde el cielo tiene todos los motivos para acusarnos, porque somos con delitos, con pecados, con maldades. Pero Dios no dio paso al juicio, sino Dios dio paso al perdón y a la misericordia, antes que al juicio. Y cuando yo me di cuenta que Dios me había perdonado y tenía la vida eterna, que el temor a la muerte, que la esperanza de la salvación había inundado mi vida, dije, no tengo motivos para creerme superior a Dios. Si Dios me ha perdonado, yo tengo que ir con humildad y decir, claro. Y fui a mi Padre, claro. Y me reconcilié con Él. No le pedí si queremos buscar un perdón sanador, no vamos a pedir cuentas. No vamos a pedir cuentas. Yo he roto documentos y papeles importantes de gente que me ha hecho mucho daño. Sí. Porque los guardé diciendo, esto lo voy a guardar por si acaso. Hasta que me di cuenta que me estaba dañando. Y cogí y rompí documentos importantes y los tiré a la basura y fui liberado. Y cuando decidimos, Dios interviene. Si el otro no nos quiere perdonar, es asunto suyo. Si el otro no quiere reconciliación, es asunto suyo. Porque la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y a nuestros amigos que nos están ahora siguiendo, con mucha humildad les digo que no hay cosa más grande que tener una conciencia tranquila, tener paz con todos, y si alguien quiere tener guerra, ese es su problema. Él solo se está dañando. Bueno, yo pude ver en todo lo que has dicho que a veces no se perdona porque si yo llego a perdonar, no se ejerce justicia. Es decir, yo estoy esperando que se haga justicia y el perdonar es evadirle la responsabilidad de la justicia que se merece la otra persona. Entonces, yo creo que hay individuos, hay personas que no perdonan porque esa es la forma de ejercer justicia sobre aquel que les ha hecho daño. Es decir, que tú sepas que no te he perdonado para que pague las consecuencias. Y mantengo mi corazón amargado, quebrantado, raíces de amargura empiezan a crecer en mí, hasta que no se haga justicia contigo, yo no te perdono. Yo creo que la mejor justicia que se puede hacer para la otra persona que me ha hecho daño es perdonarle. Es perdonarle. Mira lo que hizo Jesucristo en la cruz con nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él, inmaculado, se entregó por nosotros. Yo creo que es la mejor forma de hacer justicia y se hizo justicia. Nosotros, la gente dice, no, ya los pecados nuestros están perdonados, ya no hay nada, ya la justicia se pagó, fue paga, porque la paga del pecado es muerte y se hizo justicia. Nosotros tenemos ese corazón de siempre buscar justicia sobre los otros. Y me hiciste acordar, coincidencialmente también me pasó exactamente lo mismo con mi mamá. Mi mamá se separó de mi padre cuando yo tenía 5 años. Y ahí empezó el sufrimiento para mí, a partir de mis 5 años. Yo alguna vez en una tertulia que tuvimos, que Carlos hizo conmigo, yo les conté eso. A partir de ese tiempo, mi madre llegaba de trabajar todas las noches a pegarme. Todas las noches. Porque sí o porque no. Yo ya estaba durmiendo, eran las 9 de la noche. Supuestamente ella estaba durmiendo, pero yo escuchaba llegar a mi madre
y se me aceleraba el corazón porque ya sabía que ya abría la puerta de mi habitación y a pegarme, porque la cocina estaba desarreglada, porque había una mota de mugre en el piso. Y yo decidí irme de casa a donde mi padre, odiando a mi mamá por todas esas. Nunca recibí tampoco muestras de afecto, odiando a mi mamá. Pero cuando también el Señor me enseñó que hay que perdonarla, me puse a pensar que tú decías, las personas a veces lo hacen porque tienen algo en su vida. Mi mamá tenía odio, mi mamá tenía resentimiento y yo la empecé a entender. Mi mamá tenía frustración, 3 hijos y el papá de esos 3 hijos se fue. Y yo, ¿qué hago? Me toca trabajar, me toca matarme trabajando para levantar estos 3 muchachos. Tenía frustración, tenía odio, tenía resentimiento, tenía tantas cosas en su corazón. Y cuando yo entendí lo que estaba atravesando mi madre, que el Señor me ayudó a reconocerlo, fui donde ella y mami, no ha pasado nada, ¿sí? No ha pasado nada, un abrazo y reconciliación. Y eso de que yo te perdono, pero es que tú... No. Porque eso suele suceder. ¿Me perdonas? Sí. Yo te perdono, pero es que francamente... No, entonces, ¿para qué? Tú dices perdonar y ya. Entonces, la respuesta que tú nos has dado, ¿cómo se puede perdonar cuando alguien nos ha causado un gran dolor o daño? Es realmente acercarse a Dios, que Dios le va a mostrar a uno todo un panorama que en medio uno del resentimiento, de la amargura, del odio y del rencor, uno no alcanza a ver. Cuando uno está amargado por la falta de perdón, está metido en un hoyo. Es que las personas dañadas, con el dinero de perdonar, hay una idea que está dentro de sus cabezas. Es que ¿quién reconoce que me ha hecho daño? Quiero que se reconozca que me han hecho daño, que se sepa. Sí. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es la justicia. Que se sepa que esta persona, que este marido, que este hijo, que este amigo, que este jefe, que este pastor, que este hermano de la iglesia, que este vecino me ha hecho daño. Es que si no, entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Exijo justicia. Claro, pero sin embargo ese es el concepto humano, que es tan erróneo como cuando yo he estado ayudando a gente de las cárceles cuando dicen, yo ya cumplo condena y he pagado con la sociedad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esa es la justicia humana. Pero ese hombre que puede cumplir 8, 10, 15 años por tráfico, por violación, por asesinato, por lo que sea, tiene que llegar al punto de reconocer que lo que hizo fue pecado y que esas personas fueron dañadas. Y eso no hay una ley humana que lo pueda sanar. Solo la sangre de Cristo y la cruz de Jesús puede sanar todas las heridas y puede restituir todo lo dañado. O sea, no se cumple con la sociedad. Claro. Humanamente sí, pero delante de Dios, ¿qué? Porque la Biblia dice que delante de Dios sube también la sangre y los sufrimientos de los que han sido afligidos, los que han sido violados, torturados, muertos. Y hay una cosa que tienen que tener clara todos nuestros amigos, hermanos, que les está costando perdonar. Delante de Dios no escapa nadie. Nadie. Uno de los grandes asesinos que estaba en el círculo de Adolfo Hitler, cuando fue juzgado en Nuremberg, consiguió veneno y para no cumplir la condena o la ejecución, tomó el veneno antes, pensando que escapaba. ¿Qué va? En el momento que el veneno entró en su cuerpo, entró en la presencia de Dios y Dios hace justicia. Dios es justo. No deja de más al que hace daño. Él lo llama a rendir cuentas. Sí. Tenemos entonces que cuando hemos sido dañados y nos planteamos, pero es que, ¿qué pasa? No se va. Sí, Dios lo sabe. Dios lo tiene muy claro y no permite que nadie se pueda reír de otro, ni pueda abusar de otro, ni dañar a otro sin consecuencias. Toda acción
sea buena o mala, tiene unas consecuencias. Lo que pasa es que también el que ha sido dañado piensa que el perdonar es de débiles. Sí. Es que si perdono me van a tomar por tonto, me van a tomar que soy débil. No, al revés, al revés. El perdonar es de gente fuerte. El perdonar es de gente humilde. El de perdonar es de gente creyente en Dios que acepta lo que Dios nos ha enseñado a perdonar como hemos sido perdonados y ser liberados de esa carga, de ese paquete tan pesado. ¿Por Sí. qué? Porque entonces nosotros, el que nos hizo el daño, entonces nos va a hacer daño toda la vida. Pero cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, quiero perdonar, ayúdame, y decido perdonar, esa persona automáticamente ha perdido ya la fuerza. Ha perdido. ¿Qué hace un abusador o un violador con las personas? Las atemoriza y las tiene bajo su yugo para seguir abusando de ellas. No podemos permitir que las heridas de maldad, de pecados de otros que han venido a nuestras vidas, nos tengan esclavizados siempre. Hay que romper en el nombre de Jesús con ese yugo. Hay que romper. Hay que romper. Hay una parábola del hijo pródigo. Un hijo que pide la herencia, se va y lo gasta todo. Una de las consecuencias de falta de perdón está relacionada con el dinero. Hay familias que se dejan de hablar por herencias, Sí. o por dinero, o porque tú me quitaste, o porque no me pagaste aquello. Y dan más importancia al dinero que a la relación. Y son esclavos toda la vida. Y cuando el hijo pródigo viene arrepentido a la casa del padre y tenía solamente un hermano, y viene diciendo, yo es que he pecado y no soy digno de entrar en esta casa, pero vengo solamente a que me perdonéis y a darme un trabajo, porque no tengo dónde ir. El padre aceptó aquello. No le pidió más cosas, aceptó su arrepentimiento. Pero el hijo, el hermano no. Y no quería entrar en la casa. Entonces, en ese momento, ¿quién estaba sufriendo más? El que tenía la ira. Yo no entro a hablar con mi hermano. Así es. Bien. Pero el otro ya fue libre. Hizo mal, lo reconoció, su arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos delante de Dios de nuestros pecados y usamos el amor de Dios, pedimos ayuda. Señor, ayúdame a amar. A mí me cuesta amar a ciertas personas. Yo no puedo presumir de que soy una persona que ama a todo el mundo. No, lo reconozco aquí, públicamente en este programa. Yo tengo que orar, Señor, ayúdame a amar a ciertas personas, porque no puedo. Pero sin embargo, si pido ayuda a Dios y no quiero tener pensamientos y me arrepiento si he hecho algo malo sobre esa persona, soy libre y decido ir a Dios, Dios me ayuda y me da poder. Porque Cristo no quedó en la cruz como un pelele, como un objeto de burla. No, cuando pedimos perdón y perdonamos a otros, no somos objeto de burla. Quizás para algunos dicen, ¡ay, qué débil es! No es así, no es así, no es así. Dice la Biblia que el que domina su lengua y su vida es más fuerte que el hombre que conquista una ciudad. Imagínate. Y la Biblia dice, tener dominio propio, tener amor. Y eso forma parte de perdón. Y hay que perdonar sin importarnos la imagen de los demás. ¿Qué importa lo que los demás digan? No nos debe de importar lo que los demás piensen. No, yo he decidido... Pero ¿cómo puedes perdonar si te hizo esto? Sí, tranquilo, déjame. Pero si perdonamos, no podemos llevar una libreta. El día 14 de tal me robaste. El día 20 me pegaste. El día 30 me traicionaste con otra. El día 20 me dejaste por otro. No, eso no. No. Hay que perdonar. Y también hay algo que debe saber la audiencia. Hay mucha gente que la culpabilidad les ha llevado hasta tal punto que han sido incapaces de ir al entierro de su padre, de su madre, de un hermano, porque saben que les hicieron daño y nunca ellos reconocieron aquello. Y la culpabilidad les tiene tan presos y atenazados que son incapaces de ir a ese entierro porque saben que ya no pueden reconciliarse con aquella persona. Hay hijos o hijas que ni saludan a los padres
que pasan de la familia. No se dan cuenta que un día, tarde o temprano, y pueden decir, es que me han hecho, no me dejan. No, tienes que perdonar, tienes que amar. Porque un día te vas a encontrar que cuando tu conciencia esté llena y la quieras vaciar, no vas a encontrar a la persona, porque ya se ha ido. Y eso es muy duro. Sentir la culpabilidad es tan fuerte como sentir el daño que te han hecho. Así es. Por eso hay dos presos. El que lo hace porque su culpabilidad le acusa día y noche, y el que ha sufrido el daño es preso si no va a Dios y dice, ayúdame a perdonar. Los dos necesitamos encontrarnos en la cruz. La falta de perdón se refleja, es visible físicamente. La amargura se nota en el rostro de una persona. Durante mi experiencia en ministerio pastoral, José Luis, me ha mostrado en ese sentido personas llenas de amargura, que su semblante demuestra esa amargura. Y el gran problema de algunos es que, por ejemplo, voy a colocarte un ejemplo, a una mujer su padre la maltrató, la abusó, qué sé yo. Y esa mujer, en primer lugar, obviamente, podemos pensar, no ha perdonado a su padre, pero todo lo que represente una figura masculina se le convierte en una excusa de odio, ¿sí? Y todo lo que sea un hombre o una figura paterna, pastor o lo que sea, es también odiado indirectamente por el corazón amargo de estas personas. Y reflejan su falta de perdón inclusive a hombres que no tienen nada que ver con lo que les sucedió. Y su vida transcurre en una constante amargura, odio y resentimiento porque padeció esta situación. Me ha tocado tratar con personas de esa manera y realmente es muy difícil sin la intervención directa del Espíritu Santo. Uno le puede dar, mira, todos los consejos, todas las fórmulas de perdón, pero si esta persona no permite que el Espíritu Santo, que Dios le toque y le diga, perdona, yo me encargo, no lo hacen. Y toda su vida, y tú lo decías, no van a los entierros de nadie, no van porque se murió el papá de fulanita, pues que se muera el papá de fulanita. Bien merecido lo tiene. Y andan por la vida regando la semilla de la amargura. Yo creo que es el Señor, definitivamente el que tiene que hacer una intervención directa, pero eso es decisión de la persona. La que tiene que tomar esa decisión. Porque tal vez cree que, tú lo has dicho, el perdonar, primero, si lo perdono, no se hace justicia. Y si perdono, me muestro débil. Pero cuando entiendan que Dios tiene el control, que Dios ha visto todo su dolor, toda su amargura, que Dios ha visto lo que le sucedió, que Él va a tomar el control, que le deje, que le entregue todo a Él, estas personas realmente van a tener un descanso, su rostro, su semblante va a cambiar. La persona que no perdona está entrando en camino de venganza. Uh-huh. Por ejemplo, cuando brotó el SIDA, ya hace unos años, se estuvo buscando a ver por dónde ha venido. Se cree, y esto está en las hemerotecas, no estoy contando una historia, esto es historia actual. Yeah. Se encontró que quien había contaminado, o el primero de los primeros, era una persona que trabajaba, un canadiense, que se le llamó el paciente cero, que descubrió que estaba infectado de SIDA y se iba a morir. Estaba dentro del círculo gay. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Al sentirse herido, al sentirse que le habían hecho daño, cogió y dobló sus relaciones sexuales
para infectar a los demás, como una venganza al daño que le habían hecho. Y lo único que consiguió no fue justicia. Dañó a mucha más gente. Sí. Infectó y multiplicó el SIDA. Hay personas que deben de entender que cuando van a veces a consultar a los brujos, y también se anuncia esto en el mundo de la brujería y de los escaparates estos de los que hacen trabajos de espiritismo, que son hijos de Satanás, porque anuncian, podemos hacerte trabajos para hacer daño a personas. Ahí está el vudú, están lazos, están un montón de cosas. Así es. Y sé de lo que hablo porque yo mismo me han querido hacer daño con rituales, incluso en el exterior de mi casa. Y la brujería, que viene del mismo infierno, Así es. todo ese mundo del horóscopo, la brujería es de Satanás, del diablo, ofrecen venganza. Podemos hacerte unos trabajos para que te vengues de esto. La venganza no es de Dios, es del infierno. Porque la venganza trae un confrontamiento de muerte entre las personas. No trae amor, no trae perdón, no trae paz, no trae nada bueno. Y cuando no se quiere perdonar, hay otro punto que me gustaría con tu permiso tocar. Es el mundo de las enfermedades psicosomáticas. Hay muchas personas con alteraciones nerviosas, con problemas mentales, con problemas emocionales que no tienen una causa física. Es la falta de perdón y el daño. Sí. Porque cuando no perdonamos, el tumor está dentro. Si se me permite usar una imagen gráfica, el perdón es como ir al quirófano de Dios, a la clínica de Dios, decirle, Señor, en el corazón tengo un tumor. Y Él opera. Así es. Opera con su amor, con su sanidad, con su liberación, con el poder del Espíritu Santo y de la palabra, y coge ese tumor y lo quita. Y cuando es quitado ese tumor, entonces la enfermedad sale. Hay personas que cuando han llegado al camino de decidir perdonar, decidir digo, no de sentir, sino de decidir, y han obedecido a Dios, su vida de repente ha cambiado. Han dejado de tomar pastillas, han dejado de tomar ansiolíticos, han dejado de tener malos sueños, un montón de cosas psicosomáticas. Sí. Porque muchas enfermedades psicosomáticas que no tienen raíces físicas vienen del alma. En el alma, en el espíritu, es donde están las heridas, donde se han herido, donde no se quiere perdonar y donde son como cáncer. Y aconsejo a la audiencia que por favor no acudan a las tiendas de brujería, ni de hechicería, ni de santería. Son hijos de Satanás, porque le van a envolver, le van a engañar con dinero y le van a promocionar el tumor, el cáncer del odio, de la amargura, de la venganza. Dice la Biblia, no os venguéis vosotros, dice el Señor, sino es de Dios en su momento la venganza. Es Dios el que hace justicia. No va a escapar nadie. Y también si queremos una vida saludable físicamente, no digo que no haya enfermedades físicas, no estoy diciendo esto, pero hay un montón de enfermedades que afectan porque no hemos perdonado. Y también afectan al que hace el daño porque por orgullo no lo quiere reconocer y su conciencia le acusa. ¿Cómo se siente el hombre o la mujer que traiciona, que está engañando a su marido o a su esposa y llega a casa? Su conciencia está hasta arriba y la va a mostrar con violencia, con engaño. ¿Cómo se puede engañar, no querer rechazar la familia, odiar a Dios, odiar a todos? Eso trae consecuencias. En estos días ha ocurrido en un pueblo de Madrid un hecho tremendo. Había unos jóvenes pegándose entre ellos. La Guardia Civil fue a poner paz y todos se juntaron contra la Guardia Civil. ¿Qué hay en esos jóvenes? Esos jóvenes están diciendo a gritos, estamos frustrados, estamos heridos, queremos venganza, no queremos perdonar. ¿Cuál es el mensaje para una juventud liberada de esos rencores, de esas violencias? El amor de Dios. Primero, que ellos pidan perdón por sus pecados. Y no perdonar también es un pecado. El no querer perdonar también es un pecado. Y ser libres. Ser libres.
es más fuerte el que perdona que el que odia. Claro. Odiar, odia a cualquiera. Pegar, pega a cualquiera. Chillar, chilla a cualquiera. Pero controlar el chillido, controlar la violencia física y el querer perdonar, eso no lo hace cualquiera. Lo hacen las personas más sencillas, que reconocen que necesitan a Dios y toman la decisión de pedir ayuda a Dios y de encontrar en el Evangelio palabras de vida y de restauración. Es evidente que eventualmente la falta de perdón y la amargura, la falta de perdón genera amargura, raíces de amargura en el corazón. Es evidente que eventualmente eso genera, se ha comprobado, genera migrañas, gastritis, úlceras estomacales, una cantidad de enfermedades y las personas se vuelven enfermizas, todo el tiempo están enfermas con esos síntomas por la amargura. Porque no hemos sido creados para eso. Exacto. El pecado nos ha engañado. Exacto. El diablo ha confrontado a la sociedad, al mundo. El diablo ha venido al mundo a robar, matar y destruir. Y todo eso daña. Cuando se roba se hace daño a alguien. Cuando se mata también, cuando se destruye también. Y nos estamos destruyendo nosotros porque queremos dar la espalda a Dios. Y decimos, no, Dios, no te quiero para nada. Yo puedo resolver mis problemas. ¿Cómo? ¿Cómo resolvió el hijo del gran jefe de la Fiat el odio, el rencor que tenía con su padre? ¿Sabes tú cómo lo resolvió? Pensó que la solución era lo que hizo. Buscó el puente más alto de Italia. Y de ahí se tiró para que todo el mundo supiera que el causante era su padre. ¿Qué ganó con aquello? Perdió su vida, perdió su juventud, no arregló nada. Se hizo daño a sí mismo, dejó vergüenza a su padre. Eso no es justicia, eso es una locura. Y el diablo se mueve en las venganzas, en los rencores, en las amarguras, en las envidias, en los celos. Dice la Biblia, no tengáis celos, no tengáis cosas unos con otros, no vaya a ser que creciendo alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Quién quiere estar con una persona amargada? No. ¿Quién quiere estar con una... ¿Cómo hay mujeres o hombres hoy que se casan a espaldas de las padres de ella o de él porque le han contado que no se habla con ellos? ¿Qué va a llevar al matrimonio un hombre o una mujer que no se ha reconciliado con sus padres? Pues va a llevar la misma guerra en su hogar y va a repetir el mismo patrón. La falta de perdón repite los mismos patrones. La generación que luchó la Primera Guerra Mundial dijo, ya después de tanto odio, tanta muerte, ya no habrá una Segunda Guerra Mundial. Esa misma generación cogió las armas para ir a luchar a la Segunda Guerra. Bueno, José Luis, ¿qué hacemos con aquellos que se ofenden por todo? Simplemente se sienten ofendidos siempre, todo el tiempo. Amarles. ¿Y ellos? ¿Qué les aconsejamos a ellos? A ellos que busquen a Dios. Luther King, el pastor negro que luchó mucho, que fue asesinado, él en uno de sus libros dice una frase, si quieres volver loco a tu enemigo, ámalo. Cuando tú amas a alguien que quiere hacerte la guerra, lo desarmas. Lo desarmas. Costará. El tema es que si yo decido hacer eso, tengo que pedir ayuda a Dios. Claro. Porque no es fácil amar a alguien que siempre tiene una pega. Porque necesitamos a Dios para amarle y necesitamos a Dios también paciencia. La paciencia es parte del mensaje del Evangelio. Dios es paciente para con los hombres, para darles tiempo a que se arrepientan de sus pecados y encuentren el camino de salvación. Tenemos que tener paciencia, porque también paciencia han tenido con nosotros. Estas personas que se amargan por todo y que todo les cae pesado emocionalmente, yo me he dado cuenta que son personas que durante el transcurso de su vida, sobre todo en su niñez, adolescencia, padecieron inseguridades, fueron despreciados, siempre criticados, nunca se sintieron útiles y crecieron con eso. Siempre hay un trasfondo para cualquier situación. Normalmente muchas de esas personas están también mostrando
culpabilidad. Ya. El que a ellos les han tratado así, ellos se han sentido culpables Sí. y están mostrando lo mismo. Normalmente un maltratador en muchas ocasiones ha sido maltratado. Así es. Muchos del mundo del mundo homosexual son personas que han sido dañadas en su infancia. No han nacido así, No sé pero nada. ha habido algo que ha torcido, que ha roto aquello. Y entonces ahí entra la reconciliación con Dios, la reconciliación con tu cuerpo, la reconciliación con los demás. Porque si fue un padre, una madre, un compañero, como tú dijiste antes, entonces cojo odio hacia ese sexo. Y pienso, y ahí viene el diablo y empieza a levantar toda una teoría, una filosofía, una ideología. Así es. Y no, que estás equivocado tú, no, los demás están equivocados, te tienen que... No. Tenemos que perdonar a aquel. Y en esto también, la Iglesia a través de los tiempos tiene mucha culpa. De hecho, ha habido mucho en el mundo sacerdote, el mundo católico, tener que pedir perdón. Pues claro, meter hombres en seminarios durante meses y meses juntos, jóvenes y mayores, pues eso es una bomba. Otra serie de cosas, y no queremos acusar, pero esta es la realidad. Venimos de un mundo caído y el diablo lo que busca es que todo el mundo esté revuelto. ¿Para qué? Para que si no hay reconciliación, no hay perdón, entonces la puerta del infierno está abierta y entramos ahí amargados. Y lo mejor es, cuando llegue la hora de despedirnos, que no sabemos cuándo ni cómo cada uno, podamos decir, yo no soy perfecto, pero mi corazón está limpio, está limpio. Hay otro atenuante que vamos a tocar acá rápidamente, José Luis, y es, yo cometí un daño, yo hice un daño, esa persona me perdonó, yo pedí perdón, me perdonó, le pedí perdón a Dios, sé que recibí su perdón, pero yo con ese daño que cometí no me he perdonado. Es decir, me perdonaron, me reconcilié con Dios, me reconcilié con el al que le hice daño, pero yo definitivamente mi corazón me sigue atacando con eso que hice. Eso viene del diablo. Cuando uno pide perdón y se arrepiente sinceramente delante de Dios y Él te perdona, hay una maniobra de los demonios en el mundo espiritual que es el espíritu de acusación, que viene a acusar. De culpa, sí. De hecho, la Biblia dice, ¿quién es este? Este es el acusador de los hermanos, Muy bien. que los acusaba día y noche. Voy a dar un testimonio y digo estas palabras sobre una experiencia especial. Yo me convertí al Señor unos días antes de morir mi madre. La única persona que yo quería en el mundo era mi madre. Ya. Y yo le hice sufrir mucho, porque torcí mi vida. Y yo vi cómo mi madre sufrió por todo como vivía, cuando se enteró que la policía venía a buscarme a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me convertí y a las 2 o 3 semanas mi madre murió. De repente yo me sentí tan miserable, tan sinvergüenza, tan vil, que había hecho daño a la mujer que me había dado a luz, que amaba, y ahora ya no tenía tiempo de cómo restituir aquello. Y el diablo aprovechó aquello para acusarme durante mucho tiempo. Entonces, hasta que me di cuenta que hay una palabra que dice, si nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios y hemos sido perdonados, la Biblia dice que Dios coge todo eso, lo echa en lo profundo del mar y no lo trae a recuerdo. Y entonces en una oración tuve que reprender esa obra de Satanás en el nombre de Jesús. El acusador. Y decir, si Dios me ha perdonado y Él es el único verdadero, justo y fiel que puede condenarme, y a través de Cristo me ha perdonado y no hay condenación para los que están en Cristo, entonces rechazo toda acusación y todo espíritu de culpabilidad en el nombre de Jesús. Muy bien. Lo que pasa es que el diablo se va por ese tiempo, pero luego vuelve, no vuelve directamente, te envía personas. Ya.
Personas que te dicen, tú hiciste esto. Y hasta que yo tengo que decir a alguna persona, párate ahí. Sí. He pedido perdón una vez o dos. No voy a pedir más veces perdón. Dios me ha perdonado. No hay hombre, no hay demonio, no hay nadie que pueda venir a pedirme otra vez perdón y que me pida otra vez que vuelva a lo mismo cuando ya lo he hecho una vez y de corazón y he sido perdonado. Muy bien. Eso ha quedado ya pagado. Esa deuda está pagada. Está pagada. Está pagada. Y tiene victoria. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz, al perdonarnos, toda deuda ha sido cancelada de culpabilidad. El diablo es mentiroso. Si esas personas tienen eso, que vayan a la presencia de Dios. Señor, te pido perdón por todo. Que pidan perdón a las personas, las que puedan. Que restauren el daño que han hecho en la medida que puedan. Hay veces que no. Pero si han sido perdonadas, han tenido un encuentro con Dios y ha habido arrepentimiento, que no permitan que el diablo les vuelva a acusar. Ni tampoco nadie. Son nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hemos sido creados en hechura suya para todo bien y para ser luz y sal de la tierra. Entonces les podríamos decir a estas personas que no se han podido perdonar, uno, que el acusador está ahí, que reconozcan eso, que no es su conciencia, que no es que el Espíritu Santo le esté redarguyendo, nada de eso, porque si ya pidieron perdón, si ya le pidieron perdón al Señor, si ya se reconciliaron, pero ellos no lo han hecho, entonces que si Dios ya tomó esos pecados, esa ofensa, la echó al fondo de la mar y Él no se acuerda, ¿quién eres tú para estarte acordando de eso? Exactamente. Entonces, a la presencia de Dios, de rodillas ante el Señor y reprendiendo ese espíritu acusador. ¿Me das un minuto? Pero por supuesto. Solamente me gustaría hacer una oración, con tu permiso. Sí, sí. Por las personas que están viendo esto. Claro que sí. Voy a terminar con un texto bíblico y hacemos la oración. Dice Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Qué bonito fin. ¿Oramos? Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pido, Señor, ahora a nuestros televidentes y oyentes que tú toques sus corazones. Sana las heridas. Pon tu mano. Lleva a cada persona a entender que en la cruz de Gólgota nos descargamos de los daños que nos han hecho, porque tu aceite sanador quita las heridas, nos hace nuevas criaturas, libres de venganzas, de odios, de amarguras. Toca a aquellos que en su conciencia saben que han hecho daño, que han mentido, que han engañado, dentro de las iglesias y fuera. Y llévales a un arrepentimiento para que no hagan más daño. Bendecimos la audiencia y pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo tome autoridad, abra caminos sobre los corazones heridos, dañados y sobre las personas que con orgullo han hecho daño. En el nombre de Jesús que haya liberación, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Y quiero rápidamente, ya vamos a terminar, José Luis, es que hablamos de los sacerdotes, de lo que ha pasado y todo eso, pero también hay alguna corriente de pastores. Nosotros, en nombre del ministerio pastoral, también pedimos perdón si en algún momento algún falso pastor les ha hecho daño. Nosotros no somos así, buscamos el perdón y la reconciliación. Que Dios les bendiga. Chao, chao.